Madrid por dejarme participar en este evento, que bueno, espero que sea de vuestro agrado y que sobre todo pueda suponeros un aporte, una nueva visión y un nuevo ejemplo de cómo trabajar en este mundo o qué diferentes salidas o caminos tenemos. Y bueno, es un poco la estrategia. Voy a compartir pantalla, entonces lo primero que voy a hacer es para verificar que está todo bien. De acuerdo. Y vamos a ver si, yo creo que ya veis mi pantalla. Si es así, por favor, confirmádmelo. Sí, sí la vemos. De acuerdo. Y entonces, vale, pues voy a poner la presentación. Está aquí. Vale. Bueno, nada, simplemente esta es la primera diapositiva de portada. Va a ser una presentación bastante sencilla, bastante dinámica, en el que quiero que de alguna forma dejar recogido toda la trayectoria que he seguido en este momento y con algunos ejemplos a links, a algunas imágenes gráficas, pero que quede todo bastante claro. Y luego, si hay cualquier duda, pues me podéis preguntar sin ningún tipo de problemas. Como podéis ver, la ponencia de hoy, el título son Estrategias e iniciativas para salidas profesionales en el mundo del patrimonio cultural. Entonces, en este caso, lo que sí que es verdad que primero me gustaría decir es que, bueno, no sé si yo seré o no seré el mejor ejemplo para esta presentación, porque cada persona tiene sus circunstancias, tiene su trayectoria, tiene sus experiencias, sus aprendizajes. Entonces, bueno, yo lo que quiero exponer es lo que he intentado hacer yo, siempre basado en una buena actitud y pues con mucha pasión por el trabajo al que me dedico, y cómo poco a poco las cosas se han ido encadenando para quien quiera tener alguna idea, alguna referencia, pues poder inspirarse o preguntar o entrar en contacto conmigo como prefieran. Pero bueno, esto siempre es un trabajo de poco a poco, de día a día, ir encontrando el camino. Entonces, eso es un poco lo que cada uno tiene que también que guardar en mente, que este es un ejemplo particular, pero que hay muchos válidos. Entonces, bueno, espero que os sirva y que os guste. Aquí veis, bueno, un poco la estrategia que vamos a tener durante estos 12 pasos. Primero, pues conocer un poco nuestro papel, saber quiénes somos, luego toda la estructura un poco de orden cronológico que yo he ido siguiendo desde que he cursado el máster de la Complutense, que muchos de mis compañeros de ISAC están cursando y colaboran en él, hasta la actualidad. Y bueno, pues aquí veis todo el proceso, desde investigaciones, difusión, prácticas, doctorado, el trabajo que realizo, la posición en diferentes comités de voluntariado y cómo luego eso se puede aprovechar y añadir a futuro. Esa es un poco la estructura que vamos a seguir y aunque hay algunas actividades que van en paralelo a otras, más o menos tiene una cronología lógica en nuestros últimos 3 años, por decirlo de alguna forma, 2 años y medio, 3 años. Lo primero que quería poner en valor es conocer nuestro papel y saber por qué sigo esta línea, y creo que es una pregunta que deberíamos hacernos cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Pues porque realmente el mundo del patrimonio cultural es un mundo que es complejo, porque es multidisciplinar, hay muchas personas que trabajan en él, desde arquitectos a urbanistas, que es mi campo, pero también historiadores del arte, economistas, gente que ha estudiado publicidad, gente que ha estudiado arqueología, gente que ha estudiado incluso alguna ingeniería. Es decir, hay muchos trabajos y perfiles que encajan aquí. Entonces, tengo que tener claro que esto es un poco lo que quiero o lo que me interesa y saber qué puedo aportar. Y entonces, en todo este trabajo, como es algo al que nos debemos acercar como profesional, siempre tenemos que buscar algo proactivo, resolutivo y participativo. Es decir, saber que va a haber una serie de adversidades, pero que vamos a intentar solventarlas, bueno, pues porque es un mundo que es complejo, porque es un campo multidisciplinar y hay que moverse en él. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Eso es todo. Este máster, por ejemplo, que es el punto de partida tanto para el SAC Madrid como para, en mi caso, como continuación de los estudios de arquitectura y muchos de mis compañeros también, es una oportunidad muy buena como herramientas de trabajo y como red de contactos inicial para luego mantener a futuro y seguir esa misma línea.
Lo primero que en mi caso yo decidí fue saber, después de haber realizado las primeras asignaturas y una estancia en el extranjero, en Toulouse, en un Erasmus Master, bueno, pues saber de realizar las primeras prácticas curriculares, que es la primera toma de contacto con el mundo laboral. En mi caso, lo he subtitulado Saber elegir, bueno, pues porque tuve que preguntar a bastantes profesores, compañeros y personas para ver qué práctica encajaba con mi perfil, es decir, con esos trayectoria y características personales que yo traigo, propias, mías, intrínsecas, y entender, bueno, pues cuál sería la mejor oportunidad. Opté por irme fuera de Madrid y prácticamente nadie se va, sino que mucha gente se queda. En mi caso opté por algo diferente y fui a la Fundación Santa María de la Real, que está en Aguilar de Campo, en Palencia. Aquí veis un link a la página y, bueno, este sería uno de sus logos. Tiene diferentes áreas de trabajo, área social, investigación, viajes culturales, etcétera. Y, bueno, pues creía que mi perfil de arquitecto más gestión de patrimonio cultural podría encajar bien en esta fundación y fue una buena elección. Entonces, pues yo creo que es algo bastante importante saber qué es lo que queremos y empezar a elegir correctamente en función a lo que podemos aportar, en ese valor que nos hace ser diferentes. Después de esta experiencia de 4 meses en Aguilar, cuando volví a Madrid y tenía que, bueno, realizar los trabajos de investigación, había diferentes opciones. Se podía elegir un trabajo de TFM completamente independiente a las prácticas o tenerlo relacionado de alguna forma. Considero que lo más interesante es hacer una investigación de TFM en la que se aplique lo aprendido, es decir, que se pueda seguir profundizando y llevar a cabo esos conocimientos prácticos, llevarlos a un mundo de gestión en ese TFM. Entonces, bueno, se podría decir que en este trabajo de investigación final no solamente se tuvo en cuenta las prácticas curriculares, sino también todo lo aprendido en los cursos previos del máster. Es decir, una buena síntesis final en la que se aplique ese año y medio de trabajo de estudio. En mi caso, me centré en el proyecto Interreg Mediterráneo de Heading Data. Aquí tenéis el link al proyecto y luego ahí tenéis una imagen del vídeo. Es un proyecto también de carácter multidisciplinar aprobado por la Comisión Europea, donde participan diferentes países y diferentes pilotos y hace un estudio sobre la afectación del turismo y el turismo de masas en diferentes centros urbanos patrimoniales en Europa. Y, bueno, pues se hace un trabajo a través de sistemas de indicadores turísticos y nuevas tecnologías, un poco lo que había aprendido en mi estancia. Entonces, pues a ver, cada uno aplicar eso que ha hecho antes a este máster, a este trabajo. Finalmente, resulta que ese trabajo que ya hemos aprendido o recuperado de antes, tanto en el estudio del máster como en las propias prácticas con el TFM, se puede seguir aprovechando con una buena difusión. Es decir, independientemente de si el resultado del TFM es mejor o peor, siempre se puede sacar los valores, las conclusiones más importantes y darle una difusión posterior a esa investigación, siguiendo y aplicando de nuevo esos contenidos dentro del curso del máster, porque es un trabajo en paralelo. ¿Cómo? Hay diferentes coloquios, meetings, simposios, publicaciones en las que se puede colaborar. En mi caso, uno de los que participé fue en un meeting que hizo Isaac Génova, en octubre del 2019, y, bueno, presenté el TFM, un abstract del TFM y, bueno, pues fui allí y continué realizando contactos, trabajando en otros idiomas, en inglés, es decir, saqué provecho a eso que ya me había especializado y que podía tener un valor añadido. No solamente en este meeting, sino también en otros, como puede ser a través de la Universidad de Córdoba, sobre jóvenes de patrimonio arquitectónico, llevarlo hacia alguna publicación de Isaac, participar en un simposio de e-commerce, es decir, saqué diferentes estrategias, oportunidades a ese trabajo que, bueno, bien elaborado me hacía o nos puede hacer a cualquiera de nosotros un punto diferente y con un valor añadido. Obviamente, una vez terminado todo este proceso, con el título del máster obtenido, cada uno tiene sus diferentes caminos donde elegir. Es verdad que en mi caso opté por seguir apostando por una fundación en la que tenía mucho camino por recorrer, mucho campo por el que seguir aprendiendo y por lo tanto intenté quedarme buscando nuevas alternativas. Hay una decisión personal de cada uno, si sus prácticas creen que pueden seguir aportando un aprendizaje continuo y todavía tienen mucho
que ofertar en ese campo, aunque sea dedicarle un tiempo específico, quizá con unos recursos económicos más reducidos y con ciertas limitaciones, interesa valorar ese equilibrio porque al final pues todos ganamos de alguna forma o de otra. Entonces, en mi caso, trabajé con diferentes convenios de colaboración a través de la Universidad de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes, donde dejo aquí sus páginas de empleo para buscar diferentes becas de colaboración. Como prácticas extracurriculares o no laborales. Hay cada uno, bueno, hay diferentes opciones, hay que saber buscarlas y preguntar tanto en las universidades como en los centros de trabajo o donde se hagan las prácticas o cualquier otro que nos interese. Pero aprovechar porque esa salida laboral está protegida o está enmarcada dentro de esos programas de inserción laboral por las universidades. Entonces, estos programas de inserción laboral durante los 2 primeros años de titulación, yo los aproveché y bueno, pues gracias a ellos conseguí continuar mi trayectoria previa en la misma línea, ampliando conocimiento y contactos, básicamente. Claro que lo que ocurre es que cuando trabajas con este tipo de colaboraciones, de becas, de contratos, es verdad que a la gente también le puede producir una cierta inseguridad porque no terminas de saber cuál es ese camino, es un campo complejo, es un campo multidisciplinar y aunque sigas aprendiendo siempre tienes esa duda de si será el sitio definitivo en el que vas a quedarte o si hay otras estrategias que explorar. Y bueno, yo me hice esa pregunta mientras continuaba trabajando con esas prácticas extracurriculares y volviendo atrás, echando la vista atrás con el TFM, con el trabajo de investigación previo, vi que se podía continuar investigando y opté por la opción de entrar en un programa de doctorado. De nuevo, un programa de doctorado que resumiese o que aunase aquellas características propias que me ayudaron tanto para elegir las prácticas curriculares del propio máster, el trabajo de investigación y luego las extracurriculares. Es decir, por eso es tan importante conocer los valores de cada uno, porque gracias a ello puedes tomar decisiones a la hora de encontrar tu nicho, tu foco de actuación. En mi caso, busqué experimentar con lo aprendido como arquitecto y como urbanista y en patrimonio cultural, incluyendo la participación social colaborativa en mi trabajo de, de doctorado que sigo realizando. Es decir, sería como el nuevo valor añadido que estoy investigando junto a todo lo demás en paralelo. Y el programa es un programa de ordenación de territorio en la Politécnica de Madrid sobre sostenibilidad y regeneración urbana. Ahí tenéis el link al programa de doctorado y bueno, una imagen de también otra entidad que colabora dentro de este proceso. Sumado a el máster, las prácticas, el TFM, la divulgación, las prácticas curriculares y el doctorado, digamos que todo ese trabajo debe tener un aprendizaje conjunto en paralelo. Es decir, no podemos olvidar que cuando nos lanzamos a este mundo tenemos que seguir formándonos y educándonos porque está en continuo cambio, porque trabajan muchas áreas diferentes del conocimiento que están involucradas en estos procesos. Y en este caso, yo lo aprendí, o en mi caso personal se aprendió gracias a la colaboración en diferentes proyectos de investigación internacional y multidisciplinar, es decir, aprovechar al máximo los recursos que hay, no solamente como aprendizaje de herramientas a lo mejor tecnológicas, sino también como herramientas de gestión, recursos bibliográficos y sobre todo lo que es muy importante, recursos humanos. Son muy buenos momentos para darse a conocer, para ofrecerse de una forma proactiva, dispuesta, positiva e intentar, bueno, dar lo mejor que tiene cada uno, cada una en su formación y en su experiencia para, bueno, pues para sacar provecho. En mi caso, lo que busqué fue trabajar en el máximo tipo de proyectos posibles. Aquí tenéis un par de proyectos que serían Impact Tour o Boda. Son proyectos tanto de diferentes áreas Interreg en Europa, de diferentes conexiones interregiones europeas, y trabaja en Interreg Mediterráneo, Interreg Atlántico, Interreg Sudoe, es decir, existen varias. Y luego también algunos proyectos de Horizonte 2020, que es, pues los H2020, digamos que es un tipo de proyectos de investigación europea, pues
de bastante nivel, de bastante complejidad, pero en el que también aporta a los jóvenes investigadores y a los jóvenes gestores incluso oportunidades muy, muy buenas. Las materias de trabajo, los campos, pues son el patrimonio cultural, el turismo cultural, las nuevas tecnologías y gestión de destinos pilotos. Es decir, como veis, son campos que están relacionados con el TFM y con el doctorado, pero de nuevo aparecen algunos temas nuevos, de tal forma que tanto las prácticas como la investigación del TFM, como el doctorado, como estas prácticas extracurriculares, tienen temas en común, que es el patrimonio cultural, en mi caso enfocado desde la arquitectura y el urbanismo, pero al mismo tiempo siempre tocando áreas nuevas complementarias para poder seguir formándome en cosas que desconozco, pero son muy necesarias. Es decir, una formación bastante transversal y multidisciplinar, bastante importante en nuestro caso para la gestión y para la investigación. Una vez terminados, una vez centrados esta parte, digamos, como más curricular o más remunerada, por decirlo de alguna forma, con un objetivo bastante claro, que es la obtención de un título doctoral o de máster, o la obtención de unas prácticas con una serie de cotización o de compensación económica, que es también importante en este proceso, no hay que olvidarlo. Existen también otro tipo de formación o de participación y de experiencias muy buenas que ayudan a aprender, a crear contactos y a tener un nuevo horizonte, que son el trabajo pues, de una forma un poco más voluntaria a través de diferentes comités o participativos. En este caso, uno de los que vengo a contar es ICOMOS, el Comité Internacional de Monumentos y Sitios, que creo que muchos de ellos, de vosotros conocéis, y que, bueno, algunos miembros también de ISAC Europa, de ISAC Madrid y del máster de PC21 participan activamente. En este caso, opté por entrar por la forma un poco más sencilla, que es a través del grupo de profesionales emergentes, es decir, el GPP en España y Emerging Professional Working Group en el internacional. Y entonces este grupo de profesionales emergentes te pone en contacto con otro tipo de personas con un perfil parecido al tuyo, interesadas en edad sobre todo, y en experiencia, interesadas en el campo del patrimonio cultural, y se ofrecen diferentes tareas o actividades en las que, bueno, cada uno en función a su tiempo, experiencia, disposición, conocimiento o interés va participando. En mi caso, como he tenido la suerte de estar en el extranjero varias veces, conozco diferentes idiomas que me dirigieron o me incentivaron a participar en el grupo de traducción. Una tarea, por ejemplo. Otra de las tareas que participé fue el Observatorio del Patrimonio, que la página y cómo se puede encontrar, ahí tenéis el link. Asimismo, colaborado en diferentes publicaciones a través de redes sociales, un proyecto nuevo que se está realizando ahora para el Día Internacional de Monumentos y Sitios, que se puede encontrar ya publicado en Internet, que sería para este 18 de abril, sobre patrimonio colaborativo. Incluso, de nuevo, aparece aquí los simposios de patrimonio cultural y natural. En este caso, de nuevo, se conecta con el TFM al cual se le dio divulgación a través de estos simposios. Es decir, lo importante no es solamente ir añadiendo nuevas piezas al puzzle, sino intentar casarlas y coserlas de alguna manera para que tengan un sentido, para que tengan una lógica, para que tengan un hilo conductor, porque al final es como ir tejiendo una especie de diferentes opciones que se van probando y se van encajando un poco entre ellas. Es decir, con esa buena actitud proactiva, con esa pasión, siempre y aportando el valor añadido de cada uno, se puede encontrar ese equilibrio. Otro de esos comités internacionales de forma más voluntaria en el que participo es ISAC, no solo en ISAC Madrid, que fue el que me abrió la puerta, por ejemplo, para la exposición en Génova, sino en este caso a través de ISAC Europa. De nuevo, esto me permite generar nuevas redes de contactos de gente tanto de nuestra edad, de gente a lo mejor que está empezando en este mundo del patrimonio cultural, junto con otras personas que están mucho más experimentadas, bueno, pues porque tienen más años en esta trayectoria. Por eso veis que este grupo de ISAC va desde la parte local de Madrid, en el que sigo en contacto, hasta la parte europea. De nuevo, hay diferentes opciones, igual que había en ICOMOS, y yo pues, he ido eligiendo las que más
me han parecido relevantes según mi perfil. Organización de eventos, como fue el anterior meeting de Isaac Madrid 2020 cancelado por la pandemia, que ahora se renueva en el 2021, pero pude participar aportando ideas, diseño, plantillas, logos, etcétera. Y eh, bueno, pues aprender en este proceso y también, bueno, realizando diferentes presentaciones online sobre turismo cultural, sobre el TFM, el doctorado, es decir, lo que voy encontrando. Asimismo, pues alguna publicación que se ha ofertado a través del grupo Matsupress de Portugal. Hay diferentes opciones y, bueno, cada uno va eligiendo lo que más le interesa, incluso hasta alguna participación gráfica. Y, por último, dentro de lo que más destaca de este trabajo sería mi participación como joven embajador de España. En este caso veis aquí el país al que represento, junto con el resto de mis compañeros, un grupo maravilloso de gente que desde su formación, historia, arqueólogo, historiador del arte, aporta su conocimiento personal y su región o su país con su identidad y sus valores. Es decir, al final es de nuevo un equipo multidisciplinar de debate en el que hacemos, bueno, una colaboración con Europa Nostra, con European Heritage Tribune y además últimamente, gracias a Europa Nostra, se nos ha incluido en el nuevo proyecto de la Comisión Europea que está muy en auge, que es el New European Bauhaus, en línea con el Green Deal, el Pacto Verde. Entonces, bueno, entender cómo podemos encontrar ciudades más resilientes, más agradables, más atractivas, más adaptadas a la sociedad del siglo XXI y, bueno, pues de diferentes proyectos de colaboración. Tanto un comité, el ICOMOS, como el de ISA, que es algo completamente opcional, es invertir tiempo, es invertir ganas, pero lo que se obtiene a cambio es muchísimo aprendizaje, muchísimas herramientas y muchísimos contactos iniciales que al final se convierten en compañeros del día a día que hacen muchísimo más ameno el trabajo y que luego para mi trabajo laboral oficial en el que trabajo en la fundación, después a día de hoy, me sirven para tener inputs y para tener referencias. Es decir, todo es un camino de doble dirección y ese quid pro quo siempre te devuelve un poco lo que vas sembrando al inicio. Como un poco resumen todas estos situación, creo que hay que saber sacar partido a todo lo que hemos visto, tanto a las prácticas curriculares, las extracurriculares, el TFM, la divulgación, presentaciones, publicaciones, doctorado, comités internacionales. Y en todo ese trabajo es lo que, bueno, siempre vengo comentando durante todo este tiempo, que es ser transparente con todos nuestros compañeros y compañeras, tener una disposición colaboradora, buscar diferentes socios y llegar a esa escalera que, digamos que al principio parece un mundo muy complejo, porque pensamos que nunca lo podemos hacer, pero poco a poco, si cambiamos la actitud y vemos cómo queremos hacerlo, cómo se puede intentar, sí que se consigue. Entonces, es una cuestión de, con las herramientas que tenemos hasta ahora, buscar esos diferentes nichos posibles porque hay muchísimas oportunidades y están ahí. Simplemente hay que querer cogerlas y atraparlas. Finalmente, bueno, digamos que esto da a futuros pasos y proyectos a corto y largo plazo. Esto sería una mezcla, es verdad, entre proyectar estrategias y tomar decisiones en función a las diferentes opciones que vayan saliendo. En mi caso, digamos que he optado por solicitar diferentes tipos de becas, tanto en España como fuera de España, tanto para posiciones de doctorado como para posiciones de, eh, de trabajos de colaboración en universidades, pues durante a lo mejor 6 meses, 1 año, 2 años, diferentes opciones. No he probado una, he probado muchas, a la vez que iba buscando o colaborando en aquellas prácticas extracurriculares que ya hemos hablado. Es decir, si pruebas solamente una opción, puede que funcione, puede que no. Creo que ese aprendizaje también de búsqueda es muy importante porque al final cada vez vas buscando mejor lo que quieres asociado a tu perfil y a tus características y a tus valores y actitudes personales. En esa proyección a corto y medio y largo plazo, yo, por ejemplo, ahora mismo continúo trabajando en la Fundación Santa María la Real, ya como contratado y como
miembro más del equipo, en el que he conseguido, bueno, pues llegar hasta ahí gracias a todas esas valores y herramientas que estoy aportando, tanto a través de las prácticas como a través de los comités internacionales, que me permiten estar bastante al día, bastante informado en mi especialidad, que es el patrimonio arquitectónico y urbanístico y la gestión e investigación basada en desarrollos territoriales y turismo cultural. Bueno, pues digamos que todo eso mezclado ha conseguido que ese trabajo, bueno, en el que consigo pues seguir aprendiendo y explorando nuevos campos. Es decir, a pesar de ello no me quedo quieto. Uno de esos campos, por ejemplo, son nuevas actividades como guía turístico dentro de Cultur Viajes, que es una de las empresas dentro de la fundación. Ahí tenéis el link, es una ruta, como veis la imagen, sobre Madrid para hacer rutas urbanas, rutas, digamos, al aire libre adaptadas a estas situaciones del COVID. Entonces, pues es una forma de reinventarse y seguir probando cosas nuevas. A pesar de haber llegado hasta aquí, a la fundación, no he parado y he buscado pues seguir aprendiendo dentro del mi mismo puesto de trabajo. En paralelo a estas actividades de guía turístico, por ejemplo, también aparece ahí Open House Madrid, que es pues, una experiencia previa en la que he tenido para poder formarme como voluntario de guía turístico, o de la misma forma que también colaboré haciendo visitas guiadas en los simposios de ICOMOS. Es decir, estas visitas guiadas tampoco es algo nuevo, sino que es algo que también viene a través de otras participaciones que he buscado y que me han dado esa experiencia. Y bueno, digamos que unido todo, los siguientes pasos van relacionados con el papel de embajador, con el papel de los proyectos de investigación en los que sigo colaborando, como Impactur o Texture dentro de Horizonte 2020, y seguir explorando esas nuevas metas. Y es un poco lo que el camino que tengo, que quiero o que me gustaría seguir hasta ahora y que, bueno, insisto, deberíais, bueno, o quien quiera investigar, es muy beneficioso personalmente. Y bueno, para terminar, simplemente, de nuevo, veis aquí una imagen de alguien diferente. No es que sea diferente ni mejor a los otros, simplemente se ha conocido a sí mismo. Este es un campo en el que tienes que aportar un granito de arena, digamos, con un valor personal. Y cada uno de nosotros tiene algo diferente y algo muy, muy valioso. Yo siempre lo digo y no tengo ningún tipo de reparo. En mi caso, por ejemplo, cuando empecé en este mundo de gestión e investigación, por ser arquitecto, la parte de trabajar con bibliografías, con textos escritos, era uno de mis grandes hándicaps, por decirlo de alguna forma. Lo sigue siendo a día de hoy. Me siento más cómodo diseñando, dibujando, trabajando de forma un poco más abstracta, relacionando ideas. Pero en vez de tomarlo como un problema, lo tomé como un desafío al que abordar y conseguir aprender ese proceso, ¿no? Bueno, pues a ese desafío le añado mis valores como arquitecto y al final me baso en la experiencia personal y laboral con mi formación previa, los voluntariados, las aficiones, incluso los idiomas, las habilidades digitales, todo lo que cada uno tiene, que creo que no puedo aportar, pero que realmente suma y continúa en este proceso. Y bueno, por mi parte es casi el final de la presentación, estoy ajustado al tiempo. Creo que no tengo nada más que añadir, salvo que si esta presentación se quiere compartir para que retoméis la presentación de esos proyectos y busquéis ejemplos. Yo encantado y últimamente daros las gracias. Os dejo mi contacto de correo por si hubiese alguna duda y espero que sea de utilidad. Entonces, pues simplemente dar las gracias al equipo de Portal Cultural de Isaac Madrid por ofrecer este espacio para poder contar un poco mi experiencia y espero que os sirva de guía. Así que nada, muchas gracias y un saludo. Bueno, Héctor, también y debate de chat. Y muchas gracias por tu presentación. Y ahora empieza el turno de preguntas, así que si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, que levante la mano y se le da paso. Pues, ¿alguien quiere comenzar? ¿Vale? Cibran. No sé si me escuchas bien, la verdad. Sí, te escucho bien. Vale, yo quería preguntarte sobre el doctorado.
¿Tuviste alguna beca o algo así para realizarlo o fue un poco más a tu rollo de decir, bueno, tengo X años, lo voy haciendo? Pues el doctorado realmente fue no solamente lo busqué yo, sino que también un poco me ofrecieron esa oportunidad porque el trabajo de investigación estaba bien. Y es verdad que no obtuve beca. No obtuve beca, lo que hice fue buscar, intenté en varias y busqué tanto programas de doctorado que estuviesen con una beca ya asociada, que tuviesen un dinero asociado, o sea, un puesto de doctorando con un sueldo, por decirlo de alguna forma, y que estuviese bien, tanto en España como fuera de España. Intenté diferentes puestos. Algunos, en los primeros, es lo que os comentaba, me quedé muy atrás porque era la primera vez y había cosas que desconocía. Conforme iba aprendiendo a hacer esas candidaturas, sacarle partido a mi perfil, sacar partido a las cartas de recomendación, que me quedé finalista en varios puestos. Bueno, finalista quiere decir pues que a lo mejor eh, de 300 plazas ofertaban 20 y entonces estaba en el grupo de los últimos 40 que elegían. Bueno, pues poco a poco fui subiendo. Digamos que como es una cosa complicada y era difícil encontrar un grupo de investigación que se asociase a lo que yo quería y los que tenían, digamos, dinero asociado no cumplían la investigación que yo quería, opté en hacer el doctorado sin beca, pero con una especie de práctica o de trabajo, que es el que tengo ahora. O sea, ese trabajo de práctica curricular y luego extracurricular se ha ido convirtiendo luego en una media jornada y luego en una jornada completa. En una empresa o en una fundación, en este caso, en una institución, donde el trabajo que yo realizase me sirviese como feedback y como herramientas a mi propio doctorado. Entonces, digamos que yo ahora mismo realizo un trabajo en la Fundación Santa María la Real y unas colaboraciones activas en los comités de ISAC Europa y de ICOMOS España, donde todo lo que hago y aporto también se me devuelve como herramientas de aprendizaje para mi doctorado. Entonces, no son dos trabajos en paralelo. Digamos que es todo pues un equilibrio tejido entre todas las acciones que voy buscando. Entonces, efectivamente, busqué primero una financiación más directa, que son las becas. En mi caso no cumplía los requisitos según qué casos, fui mejorando y al no encontrarlo opté por esta iniciativa de decir, bueno, pues un trabajo o estar en el mundo laboral activo, pero que eso me sirva para mi investigación. Entonces es otra estrategia perfectamente válida y cada uno tendrá que conocer la que mejor le venga. Si a lo mejor tienes un expediente de sobresaliente donde sepas que las becas son muy fáciles de obtener, pues quizás ese sea tu camino y entonces adelante. Si ves que a lo mejor puedes aportar algo más en el mundo empresarial, hay también doctorados asociados a empresas. Entonces es encontrar y buscar. No sé si... Sí, genial. Perfecto. Gracias. De nada. Vale, ahora Paula. Sí, bueno, ¿se me escucha bien? Sí, me da un poco de rabia no poder veros para poder saber conoceros un poco más personalmente, pero no hay problema. Sí, dime, Paula. Yo quería saber, bueno, también esto es más de cara a los organizadores, dónde se va a poder acceder a la grabación y si se va a colgar el PowerPoint en algún lado para, sobre todo, poder acceder a los links. Y luego te quería preguntar, yo soy historiadora del arte, estoy actualmente cursando un máster y no sé si lo has llegado a mencionar porque ha habido un momento que se me ha cortado la conexión, pero quería saber tu opinión sobre las becas que ofertan algunos museos, como puede ser el Museo del Prado o el Centro de Arte Reina Sofía. Gracias. Bueno, pues es verdad que, por ejemplo, nada, gracias a ti, Paula. Mira, en este caso yo temas de becas con museos yo no he trabajado, es verdad, porque los museos, digamos que, o sea, tengo otros compañeros que están más especializados en ese área y han colaborado bastante con museos, tanto con el arqueológico, con el Reina Sofía, bueno, con diferentes instituciones museísticas. Entonces, ahí es un equilibrio, es decir, si la pregunta es a nivel
nivel económico, ahí depende de cada beca, tienes que ver si eso te compensa o no te compensa en función a tu situación personal. Y luego, si es a nivel institucional, tendrás que ver si esas becas te permiten tener acceso a esos museos, no lo sé, lo estoy intuyendo por mi experiencia, a lo mejor tienen un proceso interno, pero si son becas para formarte y luego llevarlos hacia otro lado, creo que son muy beneficiosas porque es un trabajo de experiencia muy bueno. Obviamente según las actividades asociadas a esa beca, eso también viene definido cuando las oferta, entonces tienes que ver si esas actividades te compensan. Si esas becas lo que se busca es, como en mi caso, quedarse en la fundación o en la empresa en la que está haciendo las prácticas, ahí tendrás que ver cómo son los procesos de admisión, porque hay veces que si son a lo mejor alguna institución pública, tiene un proceso de admisión por algún tipo de examen que esa beca no te permita acceder. Entonces tendrás que saber, uno, para qué quieres la beca, porque creo que cualquier beca de formación en una institución como un museo puede ser muy buena, es decir, si está acorde a tu formación previa, a tus necesidades, y dos, saber para qué la quieres, si es para realizar algún trabajo de investigación, por ejemplo, para un TFM como el máster de historia que me estás contando, o si es para trabajar para ganar solamente experiencia y tenerlo en el currículum, o si es para entrar en ese museo en el que cada uno tendrá sus criterios de admisión. Pero básicamente lo que sí que te diría es que no buscases la beca como algo aislado en sí mismo, sino que yo cuando siempre buscaba esas becas estaban dentro de un proceso en el que, como habéis visto, se iban interrelacionando cosas como era participar en los comités o participar en el doctorado. Entonces yo te recomendaría que no las trabajes de forma independiente, sino que sea una actividad más dentro de tu búsqueda activa. No sé si tienes alguna pregunta más, Paula, o te ha ayudado la respuesta. Sí, todo aclarado. Gracias. Nada, a ti. En cuanto a lo de la grabación, esta grabación se subirá a YouTube de SATS Madrid, que se llama así el canal de YouTube, y están subidas todas las grabaciones de todos los seminarios que hemos hecho ya hasta ahora. Bueno, ahora si alguien tiene alguna pregunta más. No parece. Bueno, sí. Miguel tiene una. Miguel, por favor. Sí, no, yo te quería comentar, Héctor, que has hablado un poco de cómo has intentado, pues eso, unir todo lo que has ido haciendo. Supongo también que es un proceso en el que según sales del máster, porque obviamente uno elige hacer un máster en patrimonio cultural porque está interesado en él, pero después de hacer el máster, al menos en mi ocasión, en mi caso, sales del máster y dices, bueno, y ahora tengo todas estas oportunidades. En tu caso ha sido, como has dicho, has ido uniendo todos los procesos de las becas porque ya sabías a qué te querías dedicar en la gestión del patrimonio cultural, o ha sido al revés, que el hacer las becas una detrás de otra te han ido marcando el paso a lo que ya sabes ahora que es lo que te quieres dedicar en el patrimonio cultural. Digamos que, bueno, sí, obviamente cuando estás haciendo el máster, digamos que a lo mejor, para empezar, en tu planteamiento, bueno, primero gracias por la pregunta, Miguel. En tu planteamiento, quizá a lo mejor, yo creo que lo primero es, si estáis todavía cursando el máster, pensar que ese trabajo de búsqueda no es después, sino que cuanto antes empieces y si es durante, todavía mejor. En mi caso, por ejemplo, y lo vuelvo a repetir, la experiencia previa es muy importante. No sabía de primeras lo que quería, sí que sabía lo que no quería. ¿Y qué es lo que no quería? Yo como arquitecto me di cuenta, y eso es una cosa que tuve que reconocer, que el diseño de obra nueva, y que le había dedicado muchas horas a la carrera, no me llenaba. Es decir, era capaz de hacerlo, me gustaba, tenía sus cosas buenas, pero sabía que no era lo que realmente me estaba atrayendo dentro del mundo de la arquitectura. Y opté, por lo tanto, por la gestión. Entonces, bueno, por este máster de gestión e investigación. Era un campo nuevo en el que, como has visto, una de mis herramientas más débiles, en donde yo más flaqueaba, por decirlo de alguna forma, era la parte escrita, que a lo mejor un historiador o un lingüista le resulta mucho más sencillo. Para mí era un hándicap. Por lo tanto, no tenía exactamente claro qué es lo que quería. Por eso, como no lo tenía claro, busqué estas becas en parte por decir, bueno, es que tengo que seguir formándome porque después de un montón de años como arquitecto, estudiando para ser arquitecto, este máster de 2 años, en el que tardé en hacerlo,
todavía sentía que había cosas que no había completado. Entonces, digamos que las becas fueron una opción que yo cogí, que hubo gente, o a lo mejor hay gente que no cogería, porque estaba dentro y digamos que se me ofrecieron. Se me ofrecieron, es decir, se me sugirieron. Entonces, es verdad que yo no lo tenía claro, o sea, no tenía claro que iba a buscar esas becas, sí que tenía claro que quería seguir formándome en este campo porque porque el de arquitecto de idea general que se tiene, que es diseño de edificios, no lo quería. Entonces, yo no sabía dónde me iba a llevar este camino, pero sí sabía que me iba a aportar aprendizaje, experiencia, currículum y contactos. Entonces, por eso lo tomé. Y no sabía cuán de bueno o no era en hacer este trabajo, pero parece que si sigo en el campo es que hay algo que voy haciendo bien y todavía sigo descubriendo. Entonces, yo creo que es un poco la parte compleja de este mundo que es el patrimonio cultural y que es este máster el que habéis cogido. Es un camino muy, muy bonito, es un camino muy apasionante, pero tienes a veces esas dudas. Entonces, yo aún sigo, creo que lo tengo muchísimo más claro, pero aún sigo encontrando mi perfil exacto de qué es lo que hago y cómo lo hago y en qué destaco. ¿Cómo lo hago? Descartando lo que no me gusta o en lo que no me siento tan cómodo. Y aprovechando las becas que me van surgiendo. Es verdad que algunas se me han ofrecido por el camino, pues a través de personas que he ido conociendo, no que se me hayan ofrecido como que me la den a mí personalmente, sino me han dicho, mira, esta beca o esta colaboración, ¿por qué no buscas a ver qué tal va? Y otras, bueno, las he buscado yo por mi cuenta a través de redes o de páginas. Entonces, estar en el mundo del patrimonio cultural con diferentes organizaciones y entidades, pues te puede llegar información. Entonces, a mí me ha llegado información de muchas becas disponibles que si no es porque estaba dentro de las entidades o de los comités no me hubiese enterado. Y entonces, bueno, dijeron, ¿quieres esta oportunidad? ¿Te gusta? Bueno, pues echa tu solicitud y a ver qué pasa. Y siempre lo he ido construyendo en esa investigación personal, pero basada en lo que te he comentado, en saber qué es lo que no quiero. Pues lo importante es que te conozcas para definir un poco en este campo qué puedes aportar. No sé si te ha servido la respuesta, si quieres preguntarme algo más. Sí, no, sí, ha sido, muchas gracias por la respuesta. Y luego también me gustaría comentarte, porque como he leído un poco al hacer tu introducción y tal, que estás interesado sobre todo en el, pues eso, en el urbanismo, en el desarrollo de las ciudades en base a su patrimonio cultural, me gustaría comentarte que existe en la Universidad de Rotterdam, en la Universidad Erasmus de Rotterdam, un instituto que se llama, no sé si lo conocerás, se llama Institute for Housing and Urban Development Studies. Y en ese instituto se dedican mucho a trabajar, es básicamente una consultoría, más o menos, y se dedican mucho a trabajar sostenibilidad, ciudades verdes, y tiene una sección que están haciendo un cross-cutting con patrimonio cultural, porque ellos básicamente han trabajado siempre en el desarrollo urbano, pero están intentando introducir eso. Entonces, me gustaría comentarte eso porque creo que puede ser algo que te puede interesar en el futuro, y además hacen tienen másters propios, hacen cursos de verano. Entonces, yo creo que esto te podría interesar para un futuro si decides continuar por esa parte del patrimonio cultural. Pues yo te lo agradezco porque es verdad que, por ejemplo, estoy viendo que esto está asociado a la Universidad de Rotterdam. Con la Universidad de Rotterdam he visto algunos tipos de programas, pero este tipo de instituto no lo conocía. Entonces, al final, hay muchísimas opciones. Y esta, por ejemplo, ahora que me la has comentado, pues la guardaré en mi lista bueno, yo voy a guardarme toda la información que me llega en diferentes listas y cuando vea la oportunidad, obviamente, si hay algún tipo de alerta o de alarma que me salga, pues la podré echar, o si veo alguna forma de encajarlo, pues también lo haría. Entonces, sí, perfecto. O sea, lo que me has comentado es precisamente un poco lo que yo hago. Cuando te van sonando cosas, las vas guardando y las vas diciendo, pues ahora creo que es el momento de mirarlo. Y lo vas echando una revisión poco a poco y así es como se conoce. Pues yo te lo agradezco, de verdad. Muchas gracias por tu aportación, Miguel. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y si no hay ninguna pregunta más, pues entonces damos por concluido este seminario. De nuevo, desde Start Madrid, muchas gracias a Héctor por esta gran presentación. Y bueno, y os esperamos el siguiente mes en el siguiente seminario. Así que gracias a todos los asistentes y un saludo de parte de Sach.
Gracias a vosotros por esta oportunidad. Y nada, un saludo y espero que os sirva como referencia. Gracias. Gracias.